Bueno, buenos días, estamos en Emanar y hoy vamos a empezar con un podcast al lado de la doctora Valentina. ¿Cómo estás, doctora? Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre conociendo mi cerebro en el consumo de sustancias. Para comenzar, tengo una pregunta eh, en cuanto al impacto cognitivo que tiene el uso de sustancias. Ok, el impacto cognitivo que tiene el consumo de las sustancias en los pacientes es debido a que en cada consumo hay una afectación a los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores suelen verse afectados? Todos en general, como la serotonina, el GABA, el glutamato, debido a que el impacto que ellos tienen es a partir del deterioro de la memoria, todo el tema de la atención, toma de decisiones y asimismo toda la parte emocional que puede presentar el paciente. Ok, listo. Doc, y una pregunta, en cuanto a cambios biológicos en el uso de sustancias, ¿qué puede afectar? Las cortezas prefrontales que tienen que ver con todo el tema de la toma de decisiones, asimismo la amígdala, que es la parte emocional, que usualmente en los pacientes o en las familias es como mi familiar está afectado, pero ya en la parte biológica son puntos específicos del cerebro, perdón, que hacen que haya un deterioro y por eso se deben trabajar, porque como se generan estos cambios, pues hay déficits y hay una neuroadaptación que tiene el paciente a la hora de la adicción. Entonces, en el tratamiento lo que se hace es como esa rehabilitación a esas áreas que tienen déficit. Bueno, como última pregunta, quiero saber cuáles son los cambios funcionales y me puedes dar unos adicionales, ¿sí? Para ver qué impacto tiene sobre las funciones del cerebro. Ok, más que nada en el paciente se empieza a presentar mucha hiperactividad o hipoactividad, dependiendo de cómo se encuentre la afectación en las estructuras cerebrales que tiene el paciente. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la afectación, pues en el paciente se va a ver o un paciente muy hiperactivo, con movimientos de las piernas, de las manos, caminante, o muy verborreico. Verborreico es que habla demasiado Habla para la mucho. hora de explicar algo. O también se va a ver al paciente que se encuentra con la mirada fija, callado, como si estuviera un poco dopado, por así decirlo, pero esto es dependiendo de la afectación que tenga el paciente frente a su consumo. Bueno, hay algo que me interesa mucho y es cómo puede afectar obviamente el tema de adicciones en la salud mental, ¿sí? Entonces, está muy directamente relacionado el tema del consumo de sustancias en la pérdida de memoria. Sí, tiene que ver precisamente por lo que hablábamos anteriormente frente al deterioro o el impacto que tiene el consumo hacia la memoria. ¿Por qué razón? Porque el paciente sucede que cuando es muy elevado el consumo o dependiendo la droga de impacto que tenga el paciente, su memoria se va a ver deteriorada frente a situaciones, eventos, emociones que llegó a sentir en momentos importantes, ¿sí? Pero esto no quiere decir que el paciente no pueda trabajar en la memoria. De por sí, esto se habla de neurorehabilitación, en donde el paciente puede volver a formar mecanismos para mejorar la memoria. Claro. Bueno, siento que en este momento estamos en una época donde el tema de la depresión y la ansiedad es muy importante en la sociedad, ¿cierto? Sí. Entonces, este consumo de sustancias, ¿cómo afecta en ese tema? Más que nada, lo que afecta es las comorbilidades que pueden tener los pacientes. ¿Referido a qué? Hay pacientes que consumen debido a Ok. tener ansiedad, tener depresión, tener cuadros depresivos o ansiosos para poder sobrepasar lo que les genera la ansiedad. Por ejemplo, un ataque de pánico. El paciente, para no sentir el ataque de pánico al verse expuesto a una exposición en un salón, consume antes de para poder no tener ese ataque de pánico. Entonces, eso es lo que hace que se vuelva adictivo, porque entonces ya para el paciente es, para todo debo consumir para no afrontar
lo que me genera mi ansiedad o mi depresión. O Claro. asimismo, una persona que le cuesta expresar sus emociones o que siempre está en una tristeza constante, para poder estar bien en un ambiente social, puede llegar a consumir. Claro. Y eso es lo que hace que se vuelva adictivo. Doc, quiero aquí aclarar una cosa y es en temas de ansiedad, ¿qué síntomas son visibles cuando una persona tiene ansiedad? Ok, puede que suceda que el paciente empiece a sudar demasiado, Ok, sí. sea muy verborreico, o que sencillamente tú veas que el paciente se quedó en blanco. No Sí. sabe qué decirte, solamente empieza a tener mutismo. Mutismo es que la persona no habla, solamente asiente o solamente hace sonidos como, "Ujú, Claro. ajá, ya", para de Listo. contar, empieza a tener mutismo. Doc, el estrés es una de las principales causas de muerte en este momento, en esta época, ¿sí? Sí. Entonces quisiera preguntarte cómo está relacionada directamente esta que es como una enfermedad, ¿sí? En temas de consumo. Ok, teniendo en cuenta de que el panorama que me hablas es como la etapa de el burnout, que es el colapso que nos genera el estrés. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente que tiene consumo a partir o debido a o en consecuencia a el estrés, sucede que pues el paciente utiliza la droga para evadir esas situaciones de estrés. Sí, si una persona tiene un horario laboral de 8, 10 horas y la primera hora no, ya sabe que no va a poder tener una buena comunicación, una buena relación con su jefe, pues va a buscar el mecanismo para poder afrontar esa situación. En un mecanismo adaptativo para el beneficio del paciente sería ir a psicología, tener consejería en el trabajo, pero hay pacientes que es como, no, voy a tomar licor, voy a consumir drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un primer momento, el paciente puede ser que lo que genera la sustancia es prolongado, pero sabemos que cuando se vuelve un consumo reiterativo, pues ya disminuye el tiempo de acción de la droga y esto nos genera un círculo vicioso. Bueno, Doc, entonces ahora me gustaría pasar a la parte de tratamiento y recuperación. Ok. Entonces, me gustaría ver qué intervención neuropsicológica podría ayudarnos en el tema del consumo de sustancias. Ok, usualmente en los pacientes, como anteriormente lo nombrábamos, hay deterioro de memoria de trabajo, atención, resolución de conflictos. Entonces, ¿qué es lo que se genera en la neurorehabilitación? Se brindan estrategias frente a la memoria, a la atención focalizada, a la toma de decisiones, porque ¿qué es lo que pasa? El paciente, cuando tiene su consumo, entonces se empieza a ver el deterioro de cómo tomo mis decisiones, qué es bueno y qué es malo. No significa que el paciente en el consumo no lo sepa, sino que se genera un deterioro frente a esa toma de decisiones. Asimismo, en la parte emocional, entonces hay una desregulación. Y a cada una de estas fases o de estas áreas, más que nada, se le brinda una estrategia específica hacia la necesidad. Entonces, hay déficit de atención, entonces, estrategias y tareas específicas que generen en el paciente que nuevamente pueda tener la atención. En la memoria, asimismo, que la persona tenga rutinas, que la persona tenga un diario. ¿Por qué? Porque esto le va a poder brindar al paciente que si hay un deterioro de memoria, entonces poderlo generar en hábitos, el que nuevamente haya como estos mecanismos para que la persona pueda tener memoria. Y asimismo con cada una de las áreas al que se les deba generar un trabajo. Bueno, ¿hay forma de revertir o mitigar, digamos, los daños cerebrales dados obviamente como consecuencia del consumo? Sí, precisamente el cerebro, nosotros tenemos neuroplasticidad. Entonces, gracias a esa neuroplasticidad, el paciente con un proceso de rehabilitación va a poder generar nuevamente esos mecanismos para tener memoria, atención, resolución de conflictos, toma de decisiones, etcétera, que ya anteriormente hemos hablado. Ok. Doc, una pregunta. ¿Qué habilidades yo podría mejorar, sí,
como para tener como un avance en ese tratamiento? Ok, más que nada es todo el tema de también psicoterapia. Debemos tener en cuenta que si bien es cierto, la neuropsicología es importante frente a todo el tema de las áreas prefrontal, corteza, amígdala, hipófisis, también es cierto que necesitamos la parte de psicoterapia. Entonces, en la parte de psicoterapia es todo el trabajo de la tercera ola de psicología, que es todo el tema de mindfulness, regulación emocional, reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es muy importante para el paciente debido a los pensamientos automáticos o disfuncionales que empieza a tener el paciente, ya que debemos tener en cuenta que a veces el consumo de las drogas es debido a consecuencias de la vida del paciente, dígase un duelo, dígase tema de violencias. Entonces, por esta razón, tenemos la parte de psicoterapia. Asimismo, es importantísimo que el paciente empiece a generar rutinas, buenos hábitos, ejercicio, una buena alimentación. Esto va a ayudar a que el paciente tenga como una mejoría frente a todo el tema de rehabilitación, porque no es solamente dejar de consumir, es también generar entonces en el cuerpo una nueva rutina. Entonces, podríamos decir que hay técnicas que nos ayudarían a desarrollar esas habilidades que necesitamos, ¿sí? O sea, Sí, esas técnicas, exacto. ¿cierto? Sí, sí, Y sí. digamos desde casa, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué cosas podría yo practicar, Ok, entrenar desde casa como bueno, para mejorar desde eso? casa más que nada escoger un deporte. Entonces, si me gusta salir a caminar, bueno, salgo 40 minutos en la mañana a caminar. Si no tenía una buena alimentación, entonces ir rigurosamente a un profesional que les brinde una nutrición o como un plan nutricional, más que nada, en el cual el paciente específicamente diga, ok, si hay necesidad de grasas buenas, entonces en esas grasas buenas, ¿qué alimentos puede tener el paciente? Asimismo, el dormir. Los pacientes que Ujú. consumen, ahí se corta completamente el ciclo del sueño. Sí, Entonces, en todo el tema de neuropsicología también se trabaja en cómo generamos nuevamente el hábito del sueño, en el que el paciente pueda llegar a cada uno de los ciclos o etapas que tiene el sueño, porque esta sí se ve fragmentada a la hora del consumo, porque el paciente no duerme o está siempre muy alerta o dependiendo también de la comorbilidad que tenga el paciente, pues se ve la afectación también en el sueño, porque como lo nombramos anteriormente, hay pacientes que tienen comorbilidades de ansiedad, de sí. depresión, de insomnio ya como tal. Entonces puede que si un paciente que ya de por sí sufre de insomnio y consume, se puede volver más crítico todo el tema del insomnio. Doc, y digamos, ¿cuántas horas de sueño más o menos debería tener? Bueno, dependiendo. Usualmente se habla de que son 8 horas, Sí, pero no en todas las personas es lo mismo. Entonces puede ser de 8 a 10 horas, dependiendo. Además, también algo muy importante. En los hombres es muy diferente que en las mujeres, debido a que nuestro cuerpo necesita o gasta energía de maneras diferentes, claro. por lo cual a veces en las mujeres es 10 horas de recuperación y en los hombres 8 horas. O hay personas, dependiendo de su ciclo del sueño y su rutina de sueño, que eso es muy importante, tener una rutina del sueño, de que al dormir no estés con una luz del celular, Claro. sino es mejor leer. Suena muy cliché, pero para que el cerebro entienda que ya es hora de ir a dormir, Sí, entonces hay que generarle un hábito de cómo identifica qué es ir a dormir. sí, Porque si vas a tener la luz del celular, eso activa el sí. cerebro y por eso es que cuesta ir a dormir. Doc, en esta última parte vamos a hablar más sobre el proceso de recuperación, Ok, ¿sí? Entonces, me gustaría saber qué es lo que yo debo esperar durante el proceso de rehabilitación precisamente. ok. Bueno, primero que nada, entonces comienza todo el proceso de abstinencia, de cuando llega el paciente, de adaptarse a la institución en la que ingrese. Posterior a ello, entonces ya es como empezarle a brindar las herramientas al paciente debido a la a
colocar un poco de estabilidad y que el paciente lo genere en él. Entonces, reestructuración cognitiva, reconocimiento, aceptación de la enfermedad, porque muchas veces no sabemos, pero la adicción es una enfermedad y a veces para el adicto es difícil aceptar que es una enfermedad. Entonces, todo el proceso de adaptación y ya posterior a eso, entonces ya es la finalidad de realizar un proyecto de vida, Claro. redes de apoyo, porque a veces la red de apoyo puede que en un inicio se piense que es solo la familia, pero puede que sea la amiga, la pareja, una persona que sea más para ayudar a que sea un factor de recaída para el paciente. Listo. Y Doc, una pregunta, digamos, ¿qué papel juega la motivación en los temas, digamos, de la recuperación? Ok, en el paciente algo muy importante es que se debe generar una motivación que sea constante. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde encontramos el problema. La motivación muchas veces en los pacientes no es constante, porque una rehabilitación no es de un mes. Claro. Entonces puede que el primer mes el paciente esté optimista de, Sí. sí, con todo puedo, vamos a hacerle, pero puede que ya al segundo, al tercer mes sea como, sigo aquí encerrado, quiero mi celular, quiero mi pareja, quiero mi familia. Entonces ahí es a donde viene el enganche de constantemente brindarle al paciente esas estrategias para que pueda tener motivación. ¿Cuáles son esas motivaciones? El que puedas generar tu proyecto de vida, el que puedas ingresar a la universidad, el que puedas trabajar, el que los que tienen hijos y ya una familia consolidada, entonces poder estar para tu familia sin tener que consumir, sin que tu familia te vea en el estado de alicoramiento, del consumo de X droga, sino Sí. ya verte sobrio y al mismo tiempo recalcarle al paciente los pocos pasos que va realizando. Entonces, anteriormente no entendías tu emocionalidad, ahora sí reconoces cuando hay tristeza, cuando hay rabia, cuando hay felicidad, porque a veces los pacientes no saben reconocer sus emociones, no tienen inteligencia emocional Claro. y eso hace que no tengan un afrontamiento hacia las situaciones de una manera adecuada. Bueno, Doc, por otro lado, me gustaría saber cómo puedo yo mantener entonces mi progreso y evitar recaídas, porque pues tú sabes que creo que es muy común que suceda. Sí, sí, precisamente uno de los trabajos más importantes que se hacen con los pacientes es que estos reconozcan sus factores de recaída. Entonces, en estos factores de recaída pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser eventos, que si bien es cierto, el paciente en un primer momento no va a poder afrontarlos, pues entonces la idea es que se abstenga a asistir a estos lugares, a colocar el límite. Algo que se debe trabajar mucho con los pacientes es que estos generen límites frente a situaciones, frente a personas Claro. que puedan ser esos factores de recaída. Asimismo, asistir a grupos. Es muy importante que el paciente asista a un grupo en el cual él se sienta acogido, Claro. ¿sí? Porque la reinserción nuevamente a la sociedad para ellos es como dure un año, 9 meses, 10 meses en una institución y qué ha pasado afuera. Entonces, el poder estar afuera nuevamente y sentirte acogido por un grupo de NA, por ejemplo, Sí. En el cual puedes decir, hoy me sentí muy ansioso. Y puede que con tu familia sea un detonante de el paciente va a recaer, va a consumir, pero en el grupo puede ser como, hoy yo también me sentí así. Sí. Y debido a eso, sentirse que no es no entendido, sino que tienen como la misma problemática y se pueden ayudar. Claro. Asimismo, tener una red de apoyo es importantísimo. Y los hábitos. El tip es, tengan un diario, reconózcanse emocionalmente, asimismo tengan una buena alimentación, actividad física. La actividad física es algo extremadamente importante en el adicto. ¿Por qué razón? Porque a veces los adictos o las personas en un consumo activo dejan de tener actividad física. Sí. Y en el cuerpo se necesita esa actividad física para que todo el tema biológico se empiece a adaptar. Entonces, el azúcar, algo muy, muy importante es la microbiota. La microbiota intestinal es algo importante para los pacientes, para Sí. cualquier persona en general, Sí. y más para el paciente que nuevamente está volviendo a tener una alimentación, porque a veces los pacientes por el consumo dejan
de tener alimentación. Claro. Entonces es volver a regenerar toda esta microbiota intestinal, que es nuestro segundo cerebro, más que nada. Y eso, más que todo, sería. Listo, Doc. No, muchas gracias, Doc. Pues Con todo el gusto. entonces, gracias por entregarnos ese conocimiento para que se lo podamos entregar a todos nuestros usuarios. La idea es que obviamente puedan vernos en el canal de Manar, que todos estos videos igual sean útiles para ustedes. Tenemos una gran profesional que nos ha ayudado con este tema y que obviamente nos puede entregar todo ese conocimiento. Y si tenemos dudas, pues aquí estamos para responderlas. Así es. Muchas gracias a todos. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego.